Entonces, hermanos y hermanas, vamos a... Hemos hablado... Hemos hablado que para entender un versículo o un párrafo en su contexto, es más importante estudiar todo el libro. Así se le va a facilitar entender cada versículo y su pensamiento, porque todos esos versículos tienen que ir en el alineamiento del mensaje o el tema central del libro. Entonces, tenemos que investigar quién escribió el libro, quiénes eran los receptores originales, cuál era su condición, qué clase de problema tenían. Era un problema espiritual, era un problema de persecución, era un problema de crisis, era un problema doctrinal. ¿Cuál fue la situación histórica que motivó la escritura del libro? Ahora, también estudiamos el propósito por el cual la primera carta a los Corintios fue escrita. El propósito histórico de la carta era eliminar los roces entre los miembros, restaurar la moralidad y promover la unidad en la iglesia, entre los creyentes. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que entender que tenemos que estudiar todo un libro para entender mejor los párrafos, los versículos y toda su estructura. Ahora vamos a estudiar la estructura del tema del libro a la carta a los primeros de los Corintios. 11.5. La estructura y el tema del libro. Cuando hablamos de la estructura es como el escritor compuso todo el libro. ¿Me doy a entender? Entonces, una vez que sepamos quién escribió el libro o epístola, a quién fue escrita y quién la recibió, nuestras dos próximas preguntas son, primero, ¿cómo estructuró el autor su libro? Segundo, ¿cuál es el tema general del libro? En vista de que esta epístola tiene doble propósito, responder a los problemas y contestar preguntas, podemos esperar ver este patrón en la estructura del documento. Básicamente el bosquejo que sigue la epístola es el de resolver problemas en los capítulos 1 hasta el 6 y contestar las preguntas en los capítulos 7 hasta el 16. Fíjense que en el capítulo 1 hasta el 6 se hacen preguntas. Son los corintios que le hacen preguntas a Pablo. Desde el 7 hasta el 16, entonces, en el capítulo 1 hasta el 6 son los problemas. Son los problemas, tenemos los problemas. Capítulo 1 hasta el 6 tenemos los problemas. Capítulo 7 hasta el 17, hasta el 16, entonces aquí Pablo viene con, aquí están las preguntas, ¿sí? Okay. Aclaro para ponerlo bien claro. Capítulo 1 hasta el capítulo 6 tenemos los problemas. Capítulo 7 hasta el 16 tenemos las preguntas. Ahora, en el ejercicio aquí abajo, pero antes mire la figura 11-12. Divisiones en la iglesia. Capítulo 1 hasta el 4, ¿verdad? Inmoralidad y pleitos legales. Capítulo 5 y 6, ¿verdad? Sí. Matrimonio, etcétera. Capítulo 7. Ya entramos aquí a las preguntas. Matrimonio, etcétera. Capítulo 7, pregunta. Carne ofrecida a los ídolos, son preguntas del capítulo 8 hasta el 10. Adoración, capítulo 11. Dones espirituales, capítulo 12 hasta el 14.
Resurrección de los muertos, capítulo 15. Las ofrendas y saludos, capítulo 16. Esas son preguntas. Los problemas son descritos en el capítulo 1 hasta el 6 y las preguntas son descritas en el capítulo 7 hasta el 16. Entonces, en la primera carta a los Corintios, Pablo introduce su respuesta a las preguntas con frase, oiga, ¿cómo? En cuanto a, usando la figura 11.2.2, identifica la frase introductoria del versículo inicial de cada sección. Hemos hecho la primera para que les sirva de ejemplo. Capítulo 1, vaya el capítulo 1. Capítulo 7, perdón. Vaya el capítulo 7. Para que usted vea. Lo vamos a ir al paso para que usted entienda esta carta que es muy importante, que nos ayuda mucho a entender muchas cosas en la vida social. Capítulo 7, versículo 1. Mira cómo Pablo, a través de las preguntas y respuestas, Pablo, cuando va a dar una contesta o una respuesta a una pregunta que los corintios le habían hecho, entonces él comienza con esta introducción. Capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Amén. Ahora, acerca de las cosas que escribisteis, bueno, es para el hombre no tocar mujer. Ahí dice, ¿cómo lo dicen en la textual? Es una traducción literal. Textual, ¿cómo dice? Ahora, acerca de las cosas que escribisteis, bueno, es para el hombre no tocar mujer. Oiga lo que dice Reina Valera en 1960. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas. Entonces, ese en cuanto a las cosas ya introduce la respuesta que Pablo le va a dar acerca de una pregunta que ellos hicieron acerca del matrimonio. ¿Está entendiendo? De esa forma, Pablo estructura la carta. Preguntas y respuestas. Descripción de los problemas. Descripción de los problemas. Preguntas de los corintios a Pablo y respuesta de Pablo a los corintios. ¿Están entendiendo? Entonces, capítulo 8, versículo 1. Mire cómo lo introduce aquí. ¿Qué dice? Léalo, por favor, sí. Ahora bien, en cuanto a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica. Ahora, cuando usted se va al capítulo 7, versículo 1, léalo de nuevo para que usted vea. Ahora, Páreme ahí. Ahora lee el capítulo 8, versículo 1 otra vez. ahora bien, Páreme ahí. Ahora bien. Ahora, en cuanto a la cosa que me escribiste. ¿Ves cómo él va a introducir ya la pregunta, la respuesta? Ahora. La respuesta a la pregunta, perdón, la respuesta a la pregunta, debo decir. Entonces, ahora. Y ahora bien, es más... Ahora, él dice, ahora, en cuanto a la cosa que me escribiste, ¿qué le escribió? Le escribieron haciéndole preguntas acerca del matrimonio, Okay. acerca de la situación de la inmoralidad, acerca de la carne ofrecida a los ídolos, cómo era eso, acerca de la adoración en la iglesia, en el culto, acerca del manejo de los dones espirituales, acerca de la resurrección de los muertos, porque algunos ni siquiera creían, y acerca de las ofrendas y los saludos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Como dije, en el capítulo 1, versículo hasta el capítulo 6, se describen los problemas. Ajá. En el capítulo 7 hasta el 16, aquí se describen las preguntas. Ahora, la estructura, vemos que en el capítulo 7, versículo 1,
en la Reina Valera 1960 dice, en cuanto, aquí también lo dice en el capítulo 8, versículo dice, en cuanto a los sacrificios, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Observa qué quiere decir eso. Él va introduciendo la respuesta a la pregunta con esta frase, en cuanto o ahora, como está traducido allí en la literal. Entonces, así él estructurado el libro, porque el libro está en que describe los problemas y describe las preguntas. Y en la pregunta que le hicieron a Pablo, entonces cuando en la estructura del libro vemos que él introduce la respuesta a la pregunta que le hicieron con una frase, en cuanto, ahora, cómo. Usted verá. Entonces, capítulo 11, versículo 3. Observe. Amén. Yorladis, por favor. 11:3. Sí. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, ¿cómo él introduce? Pero quiero. Pero quiero, sí. Ya. Pero quiero. Ya. Pero quiero Que que sepáis sepáis. que- Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas que sacrificasteis. Perdón, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿sí? Oiga, en cuanto a las cosas que escribisteis o que le escribieron, ahí introduce la respuesta a la pregunta. Es una forma de estructurar el libro. Ahora, en la forma de la estructura del libro. Ahora, en el capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ya le está introduciendo la respuesta a la pregunta que le hicieron los corintios. Ya. En el capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Así introduce la respuesta a la pregunta. Y de esa forma él ha estructurado todo el libro. Del capítulo 1 al capítulo 6 se describen ¿qué? Los problemas. Del capítulo 7 al capítulo 16 se describen ¿qué? La pregunta. Y ahora la respuesta, ¿cómo se describen? Las respuestas. Introduciendo una palabra. Introduciendo, y esa es la forma que él estructuró el libro. Introduciendo, ya. Por ejemplo, vuelvo y repito, capítulo 7, versículo, en cuanto a las cosas que escribisteis, ahí introduce la respuesta. Capítulo 8, verso 11, capítulo 8, verso 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ahí introduce otra vez la respuesta que le va a dar la respuesta que le va a dar a los corintios acerca de la pregunta que le hicieron. El capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, ya va introduciendo que la respuesta. Y de esta forma, él estructuró el libro. Hizo la estructura del libro. Entonces, capítulo 12, versículo 1. Oiga esto. 12. ¿Quién lo tiene? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí pone un punto, ¿verdad? Ok, pone un punto. Detención, ahí se termina la frase, la oración. ¿Pa? Ahí introduce la respuesta a la pregunta acerca de los dones espirituales. Ahora fíjese que en el capítulo 11, lo vuelvo y repito, versículo 3, ¿dónde pone la pausa? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Dónde pone la pausa? Coma. En la coma. Ahí va introduciendo. Ya. Ahora yo creo que usted vaya al capítulo 7, versículo 1, para que usted vea lo mismo. Voy a repetirlo de nuevo para aclararle bien esto, porque estoy hablando de la estructura del libro. Ah, ya. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, coma. ¿Verdad? Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, coma.
¿verdad? Capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, coma. Capítulo 12, versículo 1. No quiero, oiga, no quiero, ya ahí no quiero, Ya, ¿cómo? coma, no quiero, ya. Hermanos, Entonces, otra que vez. este es ahí, ¿cómo quiere decir la coma entonces? Ahí es Que que, da ahí da, esa es la forma de él introducir De la la respuesta introducir la a la respuesta. pregunta. Introducir la respuesta. Oiga, la respuesta a la pregunta que le hicieron los corintios acerca de los dones espirituales o de la adoración en el culto. Y de esa manera, él estructuró el libro. Ok. En otras palabras, la forma de estructurar, el libro de la primera de los Corintios está de esta forma estructurada. Capítulo 1 hasta el 6, los problemas. Los problemas. Capítulo 7 hasta el 16, Las preguntas. las preguntas. Y en cada pregunta vemos una introducción La respuesta. de la respuesta de Pablo a las preguntas de los corintios. ¿Están entendiendo esto? Son frases que él utiliza para Sí. introducir la respuesta. Exactamente. Entonces, por eso es importante leer todo el libro, ¿ves? Cuando tiene esta manera de leer el libro o el estudio que va a hacer acerca del libro, te va a ayudar mucho a entender qué es lo que el escritor está diciendo y por qué lo está diciendo. Porque recordemos que allí había muchos problemas. Había litigio, había fornicación, había un desorden en cuanto al uso de los dones espirituales. Todo eso se estaba dando allí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaron con el informe acerca de la situación que estaba dando en Corintio y la pregunta que tenían los corintios, entonces Pablo le escribe esta carta a los corintios concerniente a la situación, porque el tema de la primera carta, hablamos, el propósito histórico de la carta era eliminar los roces Ya los roces. Exacto. entre los miembros, restaurar la moralidad y promover la unidad. Eso era. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esas preguntas eran soluciones a los problemas que se estaban dando. Esa respuesta era en solución a los problemas que se estaban dando. Porque ellos no sabían manejar la situación. Porque ellos le hacían preguntas, ¿verdad? Le hacían preguntas a Pablo. Al hacerle preguntas a Pablo, entonces, ¿qué pasa? Acerca de, por ejemplo, el matrimonio, la carne ofrecida a los ídolos, la adoración, los dones espirituales, la resurrección de los muertos, acerca de las ofrendas y hasta los saludos. Todo eso estaba incluido ahí, en las preguntas. Y Pablo le da las respuestas. Entonces, observe esto, capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, coma. ¿Ve? Y después dice, hermanos, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué le estaba declarando Pablo? Además, os declaro acerca del evangelio que recibieron, ¿o no? Ok, esa es la forma de introducir la respuesta. Capítulo 16, versículo 1. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿ves? Está tratando la situación de la ofrenda, de la pregunta que le hicieron acerca de las ofrendas. Vamos a repetirlo de nuevo, para que usted vea que no es tan difícil detectar la estructura de esta carta a los corintios. ¿Sí? Cuando usted vaya a leer, va a saber que capítulo 1 hasta el 6, problemas. Ahí lo que están dando es problemas. Del capítulo 7 hasta el 16, allí se están haciendo preguntas y ahí también Pablo le está dando las respuestas. ¿Me doy a entender? Y de esa forma se estructuró el libro de Primera de los Corintios. Entonces, lo voy a leer de nuevo. Capítulo 7, versículo 1. Oiga. En cuanto a las cosas que me escribisteis, coma, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ves?
En cuanto a la... Porque el matrimonio. Le habían preguntado Ya- acerca de eso. Le habían hecho la pregunta acerca del matrimonio a Pablo. Entonces, Pablo le dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero, Pablo sabe que no todos tienen el don de continencia. O no todos quieren sacrificar esa área en su vida. Entonces le dice que el que no tiene este don, para estarte quemando por dentro, es mejor que te cases. Y el que no quiere morir de esa área, para estarte quemando por dentro, mejor cásate. Y ahí le da un ejemplo a los casados, le da un consejo a los casados, le da un consejo a los casados y respuesta a los casados, a los solteros, a los que están, Pero, a las doncellas y a todos ellos. perdón, pastor, pero y si no era la voluntad del Señor, puede ser también, de pronto que la persona se esté quemando, pero si no es la voluntad del Señor, tiene que Esperar, por eso morir a esa área. Por eso es que vuelvo y hago Es mejor morir. vuelvo y hago el énfasis del fruto del Espíritu. Exactamente. ya. El don de continencia. Ya, ¿eh? porque- No, es que el don de continencia tiene que ver con la Dominio propio. Dominio templanza de la manifestación del fruto del Espíritu. Tiene que ver porque van de la mano ahí. de la mano. Van de la mano. Van de la mano. Entonces, por eso es importante que la persona se desarrolle, crezca en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, Lo mejor. capítulo 8, versículo 1. Oiga esto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, coma, ahora después viene la segunda frase. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo él introduce la pregunta? ¿Cómo? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿entendiendo? Capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Está hablando del atavío. ¿Entiendes? Del velo. Que aquí introduce de esa manera para aclarar una situación cultural que se estaba dando. ¿Entienden? Capítulo 12, versículo 1. No quiero, oiga, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero. Ahí él introduce la respuesta a la pregunta. A la pregunta ya. ok. ¿Están entendiendo? Capítulo 15, versículo 1. Oiga esto. Además, os declaro. Además, os declaro. ¿Qué le estaba declarando? Acerca del evangelio que habían escuchado. Y de la resurrección de los muertos. Capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿ve? Usted ve, entiende ahora la estructura del libro. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál era el propósito histórico de esta carta a los Corintios? ¿Cuál era? Quitar los roces, restaurar la moralidad Y promover la unidad en la y iglesia. promover la unidad en la iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 6 se describen los problemas. Del capítulo 7 al capítulo 16 se describen Las respuestas. preguntas y respuestas. Porque todas esas respuestas son por razones de la pregunta que le hicieron los corintios a Pablo acerca de qué? Del matrimonio, de la carne ofrecida a los ídolos, de la adoración, de los dones espirituales, de la resurrección de los muertos y de las ofrendas para los santos. ¿Entendieron un poquito? Entonces, usted tiene ya el punto histórico, el propósito histórico, tiene la descripción de los problemas, tiene la pregunta que le hicieron a Pablo y tiene también la respuesta de Pablo a las preguntas que hicieron los corintios. De esta forma se estructura el libro. Y ahora cuando usted lo lea, usted va, ahora entiendo por qué era lo que estaba pasando. Más fácil. Ya, claro.
Por eso, cuando se vaya a estudiar un libro, hay que leerlo varias veces. Cuando lo lees varias veces, entonces comienzas a estudiarlo. Cuando estudia el contexto del libro, te vas a dar cuenta quién lo escribió, por qué lo escribió, cómo lo estructuró, cuál fue la estructura que él usó. Preguntas y respuestas. Una exposición histórica. Un resumen. ¿Cómo lo estructuró? Entonces, eso te va a facilitar entender mejor el libro. Entonces, sigamos. La comprensión de toda la estructura de la epístola nos ayuda a visualizar la forma en que el pasaje que estudiamos en Primera a los Corintios, capítulo 13, encaja dentro del propósito del autor. Ahora, con este panorama que hemos creado, ahora que tenemos ahora acerca de Primera a los Corintios, ¿entiende usted por qué el capítulo 13 está entre el 12 y el 14? Está en el centro, ¿por qué? Porque ahí están las respuestas. Sí, esa es la respuesta a toda la situación de los dones espirituales, de la situación del rostro de los creyentes, en el amor y todo eso. Pero fíjate que él lo pone en el medio. Porque en el capítulo 12 tenemos los dones espirituales. En el capítulo 14 tenemos ¿qué? El uso de los dones, de las lenguas, de la profecía, interpretación y la adoración en el culto. ¿Están entendiendo? Entonces aquí el autor pone precisamente en el centro ¿el qué? El amor. Por eso dice la prominencia del amor. Entonces, váyase al capítulo 13, váyase al capítulo 13 de Primera a los Corintios y manténgalo ahí. Sí. Observe. Observe que en casi todos los capítulos es evidente la necesidad del consejo sobre el amor. Aunque estos miembros de la iglesia no reconocían su necesidad, ellos se sentían que eran espiritualmente ¿qué? Superiores debido a la operación de ¿qué? Los espirituales en sus. Hay mucha gente que piensa que porque se está manifestando sanidad, liberación, piensa que son superiores. Eso no es así. Por eso le estoy diciendo, fíjese por su fruto ¿qué? Los conoceréis. No se lleve mucho. No, que es bueno la unción, eso es normal, eso tiene que ser normal y debe ser así. Pero el problema está en que hacen solamente ese énfasis ahí y ya. Entonces hay un problema, ahí hay un desbalance. Entonces, ellos se creían superiores porque tenían La operación de los dones. exactamente. Entonces, pero Pablo, como ha dicho el Espíritu Santo a través de Pablo, lo manda a arrepentirse y le escribe cómo solucionar ese problema en Primera a los Corintios capítulo 13, verso 1 hasta el 3. ¿Qué dice? ¿Se lee en la Biblia o la respuesta? La Biblia. Ok. 13, 1 hasta el 3 dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retira. Páreme ahí. ¿A quién le está diciendo eso él? A los corintios. A los corintios, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos tenían todos los dones. Y Pablo y el Espíritu Santo mismo le está diciendo a ellos a través de Pablo, aunque usted tenga todos esos dones y tengan esa situación en su vida, de esos roces, de esas inmoralidades, de esas divisiones, y esté operando los dones, y ustedes no tienen carácter, no hay amor en ustedes están vacíos. Uy. A una iglesia donde están operando todos los dones espirituales. Pablo le dice, no. El Espíritu Santo a través de Pablo le dice a los corintios que ellos estaban huecos, vacíos.
Entonces habían empezado bien. Y entonces el don, como no se quita. No, ellos se engrandecieron. Aquí está Dios. Porque recibe, ¡fua! Recibe, ¡fua! Recibe. Sanidad, liberación, habla en lengua. Ok, todo eso está bueno. Sí, claro. Pero se llenaron de orgullo. Porque se llevaban uno con otro ante los jueces. Centrado en Cristo. Bueno. Había uno que tenía la mujer de su padre. Padrastro. Había un desorden en cuanto a la cena del Señor. Y había un desorden en cuanto al manejo de los dones espirituales. Y había divisiones. Y Pablo le dice, hemos dicho, el Espíritu Santo a través por medio de Pablo le dice a ellos que aunque ellos tengan todos esos dones y no están operando en el amor, cuando hay divisiones, cuando hay guerra, cuando hay contienda, cuando hay pleito, cuando se llevan ante los tribunales, cuando hay inmoralidad, cuando hay división, el Espíritu Santo a través de Pablo le dice, ustedes están vacíos. Siga leyendo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Oye, Pero varón, y esa gente ministraban así allá. sí ministraban. Estando así. Lo que pasa es que entre nosotros hoy en día hay demasiada religiosidad. Exactamente. Ya, eso. ¿Me entiendes? Ellos eran una iglesia griega, gentil, y estaban en el proceso. ¿Me entiendes? Había todas esas cosas, pero se ministraba. Pero ellos se llenaron de orgullo. ¿Me entiendes? Y ministraban esa condición y estaban envanecidos. Estaban envanecidos. Estaban llenos de orgullo, altivez. Bueno, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el poder, yo hablo en lengua. Ahí se hablaba más lengua que nadie. Nosotros somos Bueno. Ahí se hablaba el rabaquenda con toda fuerza. Entonces, y ahí se profetizaba con toda la fuerza. Ahí se hablaba palabra de conocimiento. Ahí estaban los dones encendidos, pero encendidos. Pero, Qué contradicción, de verdad. pero, le hacía falta la clave que mueve todo. El amor, el fruto del Espíritu. El carácter de Cristo. Porque solo el fruto del Espíritu quitaba toda esa locura que había allí. Envanecimiento, orgullo. Sigamos, hasta el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otra palabra, estoy vacío, Por gusto. soy inútil, nada soy. Eso eran los corintios con todos los dones que tenían, alaba. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró las escrituras, el Espíritu Santo que está hablando ahí. Alaba y disimula. Entonces, y la gente se lleva mucho de, la unción, eso es bueno, yo estoy de acuerdo. Pero si no hay fruto, por eso Jesús dijo, por su fruto lo vas a conocer. No se lleve de mucha, no, espérate, dale tiempo a la situación, vamos a ver qué clase de fruto está dando. Entonces, si usted tiene dones espirituales y no tiene amor, si el amor no es el factor que motiva, que mueve, que lleva, entonces aquí hay un problema. Usted está vacío, usted nada es y usted no sirve. Usted no sirve, eso dice la palabra, de nada me sirve. Usted no sirve, usted es inútil ante Dios. Oiga, esto es fuerte. Es fuerte. Y mucha gente se lleva, wow, qué unción está ungido. Espérate, ¿qué clase de fruto está dando? Recordemos que lo importante es ser Y no hacer. mejor que hacer. Porque si tú eres, tú vas a ser mejor. Claro. Es que ¿Entiendes? va de la mano. Va de la mano. Pero lo mejor es que tú seas a la imagen de Cristo. Claro, porque si es Hay que ser a la imagen de Cristo para poder hacer las cosas lo bien. que él. Porque si Como no, a Dios. porque si no, se pierde. Exactamente. Hermano, yo lo voy a dejar aquí. Aleluya, amén. Pero hoy estudiamos un poquito acerca de la estructura. La próxima semana lo vamos a repetir de nuevo para aclararlo mejor.
porque el tiempo se nos fue rápido, porque llegué tarde. Entonces, mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga a los que nos sintonizan, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja, en el nombre de Jesús, amén.